A ver si lo adivino. Quieres aprender a dibujar pelo, pero no sabes ni por dónde empezar, ¿verdad? Dibujar pelo es muy duro, y te lo digo porque yo mismo estuve durante muchos años tratando de dibujarlos correctamente, y siempre fallando en el intento. Me parecía súper complicado o directamente lo veía imposible para mí. Y para evitar dibujar cabello, siempre al final terminaba dibujando mis personajes completamente calvos. Pero un día descubrí que con tan solo estos 5 tips podía dibujar el peinado de mis personajes como siempre había soñado, de forma sencilla y rápida. Y encima en cualquier estilo, en movimiento e incluso en distintos ángulos. Así que en este vídeo voy a ir directo al grano y sin rodeos para que tú también puedas conocerlos todos y probar luego si lo de este vídeo te ha funcionado. Tip número 1. Para dibujar pelos, sea el que sea, deberás tener siempre a tu personaje completamente calvo. Esto es para evitar desproporciones muy comunes, sobre todo en estilos como el manga. De hecho, un error muy común es dibujar la cabeza directamente con el cabello sin antes saber cuál es la estructura básica, y esto al final nos lleva siempre a lo mismo: cabezas demasiado grandes, cabello que parece un casco e incluso deformidades extrañas. Así que para dibujarlo correctamente, quiero que a partir de ahora dividas la cabeza en 4 partes: la parte frontal, superior, lateral y trasera. Recuerda que el cabello no es como tener un pañuelo ahí puesto encima de la cabeza, sino una geometría 3D que siempre deberá seguir la misma forma que todo el cráneo. Tip número 2. Teniendo esto claro, ahora ¿cómo dibujamos el pelo encima? Pues ahora quiero que apliquemos el mismo método que te enseñé en el vídeo de cómo dibujar anatomía. Para dibujar cualquier tipo de peinado es imprescindible usar figuras geométricas. Aquí lo importante es localizar cuáles son los mechones principales de un peinado, simplificarlos en formas simples y entender cómo se comportan por separado. Esto no solo te va a ayudar a dibujarlo muchísimo más rápido, sino que también te va a permitir dibujarlo más adelante en cualquier perspectiva y en cualquier pose o movimiento. Así que cuando tengas claro esto, te recomiendo agarrar 2 peinados distintos y copiarlos con este mismo método. Aquí la clave está en ser capaz de dibujarlos prácticamente igual a la referencia, pero tratando siempre de utilizar la menor cantidad de líneas posible. Y si te cuesta un poco, siempre recomiendo que pongas color en cada mechón para entender cómo se comporta cada uno por separado. Tip número 3. Vale, ahora que ya sabes cómo identificar las formas generales del peinado, vamos a pasar a un tip importantísimo. Porque claro, sí que es verdad que es muy sencillo separarlo todo por figuras geométricas generales, pero ¿cómo hacemos que estos mechones de pelo se vean naturales y dinámicos y no como un bloque rígido? Pues aquí viene uno de los métodos más sencillos, pero que a mí, personalmente, y te lo juro, me cambió mi manera de dibujar peinados de forma radical. Empiezo dibujando un mechón simple como este. Ahora quiero que lo dividas en 3 partes con esta proporción: 10, 30 y 60. Y si ahora además lo haces terminar en punta y con una ligera curva, evitarás que todas las formas se repitan, logrando que tu pelo se vea ahora muchísimo más interesante. Pero ojo, porque aquí viene un truco muy importante. Imagina cada mechón como si fuera un lacito en 3D. ¿Pero por qué? Pues porque de esta manera, a la hora de doblarlo, va a ser muchísimo más sencillo generar dinamismo y movimiento. Aparte también de verse muchísimo más natural que no si lo doblásemos tal cual como si de algo rígido se tratara. Y dicho esto, una vez lo tengas, solo añade pequeños pelitos sueltos por fuera para romper la monotonía y pequeños mechones extras para darle vida y detalle. Y simplemente con estos 2 tips que llevamos ya verás que tu pelo liso te va a quedar espectacular. Pero, ¿y qué pasa si queremos hacer otro tipo de peinados como puedan ser las rastas? Pues realmente es el mismo concepto, pero en vez de imaginarte el pelo como si fueran lacitos, esta vez quiero que te lo imagines como si fueran tubos. Haz que cada tubo vaya del punto A al punto B, y después añade pequeñas líneas en dirección al volumen, más algunos cabellos sueltos que ya hicimos antes. Independientemente del peinado que quieras dibujar, al final todo se resume en tener en cuenta el 3D de la cabeza, identificar los mechones generales del peinado y dibujar cada mechón por separado sin repetir formas y dando movimiento. Y créeme que si aprendes esto, tu manera de dibujar cabello a partir de ahora va a cambiar para siempre. Y antes de pasar al tip número 4, quiero recomendarte algo, porque dibujar pelo puede ser aún más complejo si quieres estilizarlo, y una manera de aprender a dibujarlo correctamente es uniéndote a Skillshare, la plataforma de aprendizaje en línea más grande que existe, con más de 30.000 clases enfocadas en creatividad, ilustración y sí, por supuesto, dibujo y diseño de personajes. De hecho, como te comentaba antes, si quieres reforzar los conceptos que estás aprendiendo en este vídeo, te recomiendo echar un vistazo a la clase de Iva Mikles llamada Cómo dibujar cabello estilizado, consejos para la ilustración de retratos. Son lecciones cortas, muy prácticas y que te van a ayudar a crear resultados increíbles como este dibujo que hice especialmente para la clase. Pero si eres habitual en este canal sabrás que lo mejor se viene ahora, porque si te interesa probarlo tengo una gran noticia para ti. Y es que las primeras 500 personas que usen el enlace que está en la descripción de este vídeo o escaneen el código QR obtendrán un mes completamente gratuito dentro de la plataforma de Skillshare. Así que no dejes pasar la oportunidad de probarlo, porque créeme que esto podría ayudarte mucho a complementar lo que vas a ver en este vídeo. Muchas gracias Skillshare como siempre por apoyar este canal, y ahora sí pasemos con el siguiente tip. Tip número 4. Ahora que ya dominas los tips anteriores, dibujar peinados estáticos debería ser pan comido. Pero claro, tu personaje no siempre se va a ver quieto, de pie ahí sin hacer nada. Así que, ¿cómo dibujamos el pelo en movimiento? Pues justo de esto vamos a hablar ahora. Y cuidado, porque en YouTube he visto muy pocos vídeos hablando de este tema, cuando para mí es de lo más importante. Así que mientras lo voy explicando, voy a dejarte este dibujo para que lo puedas entender muchísimo más claro. Para dibujar cabello en movimiento
movimiento tenemos que tener en cuenta 4 factores clave. Primero, el tipo de pelo. No es lo mismo un pelo liso y largo que se mueve muchísimo que una trenza o un peinado pesado que apenas cambia de forma. Mientras que el pelo va a tener mucho más movimiento si se trata de un pelo largo y liso, un peinado muchísimo más corto o fijado tendrá muchísima menos deformación y mucho menos movimiento. Segundo, la gravedad. El cabello siempre tiende a ir hacia abajo. Salvo excepciones como el afro, peinados muy fijados con producto, la dirección final siempre deberá ser descendente. Por eso, aunque dibujes el pelo volando hacia un lado, intenta siempre que al final la silueta tenga esa pequeña tendencia de ir hacia abajo. Tercero, el viento. Aquí se comete un error muy común: dibujar pelos yendo hacia todas direcciones. Y sí, esto está mal. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo mismo os había dicho antes que para hacer mechones de pelo siempre tenéis que cambiar la dirección y nunca repetir de forma. Pues muy sencillo, el viento siempre debe tener una dirección principal. Eso significa que puedes variar mechones hacia arriba o hacia abajo, pero todos deberán respetar esa dirección general. Así que un truco que te podría ayudar es el marcar con una flechita hacia dónde soplaría el viento. Así tendrás una guía clara y sabrás qué tendencia deberán seguir los mechones en todo momento. Y cuarto, el impulso. Cuando el personaje mueve la cabeza bruscamente, el pelo siempre va en sentido contrario. Si la cabeza se mueve a la izquierda, el pelo se va a la derecha. Si se impulsa hacia atrás, el pelo se va hacia adelante, y así con cualquier movimiento. Pero ¿y qué lógica tiene esto? Pues que el cabello siempre va un paso por detrás del movimiento principal, como si reaccionara con retraso antes de volver a su posición natural. Si aplica estos 4 factores, tipo de pelo, gravedad, viento e impulso, te prometo que a partir de ahora tu forma de dibujar cabello en situaciones de acción va a cambiar por completo. Y encima realmente el método que estoy utilizando es bastante parecido al que yo uso personalmente para luego dibujar las arrugas de la ropa de mis personajes. Así que si quieres un tutorial hablando específicamente de cómo dibujar ropa, déjame un like, suscríbete al canal activando la campanita y comenta con la palabra ropa. Que ya sabéis que si veo mucho apoyo y muchísimos comentarios, yo siempre cumplo mis promesas. Bueno, quizá quitando lo que es el baile de los 100.000, pero esto es otro tema. Tip número 5. Si has seguido todos los tips sin saltarte ninguno por el camino, ya podemos pasar al último, el más importante y el que te va a permitir pasar de esto a esto. Aquí vamos a aplicar un método muy parecido al que ya expliqué en el vídeo de cómo colorear, pero adaptado al cabello. Lo más importante aquí es empezar con un buen liner sobre el que poder trabajar. Yo recomiendo usar un pincel suave, con poca textura y no muy grueso. Y también recuerda que aquí debes solamente usar líneas finas y reforzar con negro únicamente las zonas donde hayan líneas que se vayan a cruzar o también donde el cambio de volumen sea muy fuerte. Y ahora, una vez tengas la línea lista, divide el proceso en 3 partes. Paso número 1. Haz una selección general y pinta el cabello con su color base. Piensa el pelo como si fuera una capa. Las zonas externas deberán ser muchísimo más brillantes y las internas más oscuras. Ahora en el paso número 2 utiliza una capa en modo multiplicar. Añade aquí tonos más oscuros en la parte superior e inferior de cada mechón. Esto le dará muchísimo más volumen y también profundidad. Y ya en el paso número 3, en otra capa, usa un color mucho más brillante y aplícalo en formas orgánicas como estas para simular los reflejos. Así conseguirás un cabello mucho más luminoso y agradable de ver. Con todo esto ya tienes el conocimiento necesario para dibujar peinados increíbles. Eso sí, recuerda que dibujar no se consigue de la noche a la mañana. Pero aún así, si te cuesta aplicarlo o directamente estar echándole muchas horas al dibujo y aún así no ves los resultados que esperabas, te recuerdo que tienes mis mentorías 1 a 1 en el comentario fijado. Ahí podré ser tu profesor particular, ayudarte en privado y guiarte paso a paso hasta que logres tu mejor nivel. Así que si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes mandar un mensaje por Instagram o Discord y te voy a responder encantado. Muchísimas gracias también, como siempre, a todos los miembros del canal para hacer que este proyecto sea posible. Y por cierto, si ves que lo de dibujar cabello ya lo tienes más o menos dominado, pero lo que te cuesta ahora es dibujar cabezas, te dejo este vídeo aquí donde te enseño todo lo que necesitas saber para dibujarlas correctamente. Nos vemos por ahí.